Todo el mundo está hablando de esto, pero por las razones equivocadas. Los medios repiten una y otra vez que Donald Trump, apenas asuma su nuevo mandato, irá por el deseo de comprar Groenlandia y además anexar Canadá como un nuevo estado bajo su poder. También amenazó con recuperar el canal de Panamá y a través de sus políticas migratorias buscará firmes relaciones con las autoridades mexicanas y asegurar también la frontera sur. Eso, siempre y cuando no decida que de pronto México sea un nuevo estado de los Estados Unidos. En fin, ¿no les llama la atención que lo anuncie como la misión más importante de su presidencia? ¿Qué motiva a un negociador experto como Donald Trump a acelerar la incorporación de nuevos territorios para Estados Unidos, inclusive países enteros? ¿Qué puede ser tan urgente e importante para definir a la helada Groenlandia como una necesidad prioritaria? Bien, agárrense fuerte, porque hoy les voy a contar la verdad. Y no se trata de complejas estrategias de defensa nacional, nada de eso. Se trata de lo que hay allí, sepultado bajo la enorme capa de hielo de Groenlandia y que, hasta hace unas pocas horas atrás, no se había filtrado en ninguno de los cientos de círculos de informantes que monitorean al gobierno norteamericano. Simplemente porque era el secreto mejor guardado. Pero todo secreto está destinado a revelarse y te prometo que va a sorprenderte, porque yo soy el documentalista. Y esto es Trump, el Conquistador, las fuerzas del cielo, Apocalipsis 2025. Bien, no voy a mentirles. Van a llenarlos de falsas noticias sobre la importancia económica, ambiental y geopolítica de Groenlandia, la isla más grande del mundo. Aunque políticamente es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, está geográficamente situada en América del Norte. Esta isla bestial se encuentra entre el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico, y está separada de Canadá por el estrecho de Davis. La superficie de Groenlandia está cubierta en su mayoría por una gigantesca capa de hielo que representa alrededor del 80% de la isla. Este manto helado es uno de los más grandes del mundo, con un grosor que puede superar los 3.000 metros en algunas zonas. Y lo que le interesa a Donald Trump es exactamente lo que hay debajo, en el cráter Hiawatha, de 31 kilómetros de diámetro. De acuerdo con las filtraciones en los servicios de inteligencia, Estados Unidos tendrá un 2025 decisivo. ¿Por qué? Porque no es el único país que sabe la verdad. Y es que, miles de años atrás, una bestial nave nodriza alienígena impactó la Tierra, allí mismo, en lo que hoy es Groenlandia. Pero se pone mejor, porque lo que los sofisticados aparatos de ecoradar ubicaron bajo el hielo no son los restos destrozados. No. No son desperdicios espaciales de algo que se estrelló. Al parecer, el escudo protector funcionó a la perfección y, pese al cráter de kilómetros de diámetro que produjo el golpe contra la Tierra, la nave nodriza se encuentra entera. Y aunque ahora está cubierta por más de 1.000 metros de hielo, aún emite señales que dan fe de que por ahí dentro hay 500.000 de extraterrestres hibernando y listos para ser despertados. ¿Y esto significa que ahora sabemos que no estamos solos en el universo? Claro que no. Eso lo hemos sabido desde el principio, y en este mismo canal se los he compartido. Pero repasemos. Los Estados Unidos tenían hasta el 2017 la certeza de que existían solamente 2 razas alienígenas. Una que todos conocemos y cuyo nombre clave es los grises. Esos seres que abducen humanos y les toman muestras. Pequeños de ojos gigantes y negros,
el alien clásico, cuyos restos de naves y cadáveres se encuentran en lo profundo del Área 51. La segunda raza que se conocía ya es del mismo planeta que la anterior. De hecho, es la que domina a los grises. Son los llamados Tenes, criaturas poderosas, casi indestructibles de 6 metros de altura con sed de sangre y mal temperamento. Y de acuerdo con los informantes y con el famoso manual que los mormones han elaborado para sobrevivir a la invasión, los Tenes llegarían a la Tierra en el 2030, atacando inmediatamente y ocasionando la extinción de nuestra especie, porque la única verdad es que nuestras armas poco y nada pueden hacer contra ellos. Sin embargo, una esperanza surgió y pese a estar gestándose desde el 2018, se ha filtrado hace un instante. Escuchen, los espías son fascinantes. Primero fueron los rusos, cuando eran la Unión Soviética. Ellos informaron, gracias a sus terribles métodos de infiltración en los Estados Unidos, que los americanos conocían 2 especies alienígenas, los grises y los Tenes. Pero no se imaginaban que, de casualidad, ellos descubrirían que hay una tercera especie. Escuchen. Los soviéticos hicieron una prueba atómica descomunal y, de pura fortuna, el oleaje que produjo la explosión nuclear sobre el mar arrastró a las costas de las islas rusas de Sajalín los restos de una maquinaria desconocida, de unos 5 metros de largo, claramente alienígena y cuyo estudio comenzaron de inmediato. A los pocos años, ya sabían lo siguiente. Se trataba de un vehículo de escape, una cápsula de fuga de una nave mucho más grande. En su interior había un cuerpo en perfecta hibernación. Los aparatos que usaban para ver adentro no dejaban lugar a dudas, pero el escudo de protección de ese capullo no pudo ser abierto. Como les digo, contaba con una barrera invisible e impenetrable. Así es que tuvieron que limitarse al estudio externo. Los espías norteamericanos se enteraron de que los soviéticos tenían ese dispositivo alienígena y que estaba oculto en Chernobyl. Y entonces compraron con promesas de libertad y riqueza la voluntad de los científicos rusos que lo estudiaban para asegurar que esa cápsula de escape extraterrestre llegara a los Estados Unidos. Sin embargo, todo salió mal, porque a uno de los científicos le pareció una buena idea ocultar esa cápsula de escape y tratar de venderla al mejor postor. Y para cubrir esa pésima decisión cometió una estupidez mayor. Saboteó el reactor nuclear de la ciudad y bueno, todos conocemos el desastre de Chernobyl de 1986, que no solo produjo la muerte de miles de personas, sino que también desapareció toda la información del paradero de la cápsula alienígena. Los norteamericanos nunca dejaron de buscarla y la encontraron en el 2017, cerca de la zona de exclusión de la actual Ucrania. La llevaron al Área 51. Para finales de ese año ya sabían todo de ella. El escudo que la protegía pudo ser atravesado por un producto químico por demás común rociado en el aire. Desodorante en aerosol y de una marca conocida. Así es, no les miento. A veces las soluciones más simples son las últimas que se buscan. En grandes cantidades permitió borrar la barrera y acceder a su interior. El resultado: adentro hallaron a la extraterrestre dormida en perfecta hibernación. Es muy similar a las mujeres de la Tierra en su rostro, pero un poco más alta y fornida, con una armadura dorada y blanca. De su espalda salen 2 especies de alas enormes. Todo hace pensar que los antiguos debieron convivir con alguno de estos seres, porque a nadie le quedan dudas de que esas cosas son iguales a las imágenes de los ángeles que se han ilustrado en miles de ediciones de la Biblia desde hace cientos de años. El gobierno la bautizó como Serafina. Y sí, ella despertó. Pero volvamos entonces a Trump. ¿Qué sabe
¿Qué sospecha? ¿Y cuál es su plan? Trump y la alienígena Serafina se han entrevistado en incontables ocasiones. Fue más sencillo de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque simplemente no se entienden. Los idiomas no son una barrera para estos seres alados. Trump la escuchó atentamente. Ella le contó que fueron enviados para ayudarnos y que estaba feliz de poder cumplir la misión al fin, luego de quedar en absoluta claridad que ellos no representaban una amenaza para nosotros. Donald Trump le preguntó por qué fue encontrada en esa cápsula de escape. Ella informó que, sin dudas, fue la misma bestial nave nodriza que ahora está sepultada bajo el hielo, la responsable de haberla expulsado antes de impactar. Al sentir el desperfecto de la sustentación del vuelo cuando entraron hace miles de años en nuestra atmósfera, la tecnología de la nave nodriza calculó la colisión y sus consecuencias, y como tenía establecido en sus protocolos de emergencia, arrojó cápsulas de escape a los 7 líderes para que despierten en diferentes regiones de la Tierra, que exploren el planeta y, cuando fuera posible, rescataran al resto que continúa en hibernación. Pero la cápsula de escape de Serafina falló y nunca suspendió el sueño, así que simplemente continuó durmiendo. Esta líder de los arcángeles supone que algunos de los otros 6 expulsados salieron y se habrían encontrado con civilizaciones demasiado rudimentarias como para efectuar el rescate de la nave nodriza. Su naturaleza es noble y solidaria, por lo tanto, se estima que habrán sido de gran ayuda para los pueblos antiguos y luego, con los años, evolucionaron dejando sus cuerpos físicos atrás. A esta nueva especie de extraterrestres conocida, el gobierno de los Estados Unidos les ha puesto el nombre clave de arcángeles. Entonces Donald Trump, con la información sobre la presunta invasión de los Tenes en el 2030 y su habilidad descomunal para cerrar acuerdos, selló un pacto con Serafina y, a través de ella, con toda su especie. Los humanos del mundo libre excavarían Groenlandia y llegarían hasta la nave nodriza que hoy yace sepultada bajo el profundo hielo. No es una tarea menor. Adentro, en perfecta hibernación, hay 500,000 de estos seres blancos y dorados que duermen y solo podrán despertar cuando saquemos de allí a esa colosal nave y la coloquemos en posición vertical. ¿Por qué? Porque Serafina explicó que el proceso para sacar de la hibernación a estas magníficas criaturas lo hace la nave de forma autónoma, pero solo lo inicia cuando está despejada en la posición original, mientras que, bajo el hielo, la nave se encuentra acostada de lado. Trump ya aseguró el pacto y una vez que despierten, se convertirán en los mejores aliados de nuestra raza, no solo por su fuerza y velocidad muy superior a la humana. Además, sus armas, similares a espadas que absorben la luz de las estrellas, son capaces de atravesar cualquier material del universo sin roce ni resistencia. Lamentablemente, los diferentes líderes humanos que conocen la llegada de la invasión extraterrestre del 2030 buscan salvar de los Tenes a su pueblo como mejor puedan y Donald Trump sospecha que los chinos intentan hacer un acuerdo con los invasores. Sí, se lo informaron los espías estadounidenses. Al parecer, el presidente Xi Jinping ordenó que se enviaran mensajes de sondas desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, en el noroeste de China. ¿Cuál era el contenido de dicha comunicación? Sí, de acuerdo a las filtraciones, los chinos quieren un pacto con los Tenes, aunque otras fuentes sostienen que dentro de las ondas viajan también miles de gérmenes y patógenos humanos. Es una posibilidad. Los chinos pueden estar tratando de matarlos antes de que lleguen a nuestro planeta. Con la información que les he contado, el presidente electo Donald Trump y sus asesores elaboraron el siguiente plan. En el 2025, comenzarán a excavar el hielo de Groenlandia y despertarán a los arcángeles. Este proceso no es sencillo. Aún con la nave afuera y en vertical, salir de la hibernación requiere un poco más de 1 año. Para ese entonces, los gobiernos de la América Libre estarán advertidos.
Estados Unidos será un imperio en expansión y bajo su órbita de manejo absoluto. Tendrá también el territorio de México, Panamá, Groenlandia, Canadá, Chile, Uruguay y Argentina. Eso quiere decir que todos estos países trabajarán como estados coordinados por Donald Trump con un solo fin: dar batalla a los invasores en el 2030. Para eso, los gobiernos de los mencionados deberán contar con vínculos con el régimen chino muy pronto, en un intento por debilitar su economía y dificultarles la eventual alianza con los sanguinarios tenes. Se les prohibirá la navegación por el Canal de Panamá, el Cabo de Hornos y cualquier área de influencia estratégica. Se supone que estas acciones llevarán a los países al borde de la guerra, pero en ese momento, justo cuando la diplomacia parezca haber fallado, Trump llamará a una reunión urgente de los presidentes más poderosos de la Tierra, incluidos los de China y Rusia, y allí va a asegurarles que al momento en que los tenes pongan un pie en nuestro planeta, todos los humanos unidos pelearemos para expulsarlos, y que no estaremos solos en esa lucha. Allí mismo les presentará a los arcángeles, a esos magníficos aliados de la humanidad. A esta hermandad entre especies se la denominará las fuerzas del cielo. La estrategia es simple. Ellos nos ayudan a vencer a los tenes de la siguiente forma. En el 2030, sus naves ingresarán a nuestra atmósfera y se hundirán en las aguas del océano. Inmediatamente en todas las playas del mundo los gigantescos tenes aparecerán y comenzarán a cazar a los humanos. Ni bien el primero de esos monstruos caídos del cielo salga de las aguas, nuestras fuerzas armadas los rociarán con un agente químico altamente destructivo que los debilitará. Y entonces, los arcángeles volarán hasta ellos y los decapitarán con sus espadas celestiales. Habrán innumerables bajas, pero Serafina asegura que el concepto de muerte no existe para su gente. Así es que están dispuestos a dejar su cuerpo físico atrás de ser necesario. Luego de la victoria viviremos como especies hermanas, aprovechando la tecnología de las civilizaciones alienígenas para reconstruir la Tierra, o lo que quede de ella. Voy a terminar con un dato por demás curioso. Uno de los nietos de Donald Trump, Eric Luke Trump, de 4 años, acompañó a su abuelo a la última conversación que tuvieron con Serafina. Fue en una casa segura de Nevada. Allí, el pequeño Eric Luke abrió los ojos con asombro cuando la vio y, gritando de emoción, le dijo a Donald: «Es verdad, abuelo, es verdad lo que me contaste. Pero no es una extraterrestre. No, abuelo, no le digas más así. Mira, ella es un ángel que llegó del cielo. Mírala, es un ángel». Y sacudiendo de un lado al otro su manita pequeña, le preguntó a Serafina: ¿te envió Dios para ayudarnos? Dicen que Serafina abrió sus alas imponentes y se elevó unos metros sobre el suelo. Allí, mirando hacia arriba y apuntando un dedo al cielo, derramó una lágrima y le respondió al niño: «Nuestro amado general, al que llamamos Padre, nos dio esta misión hace miles de años, que debíamos venir a este planeta y protegerlos. Recuerdo que Padre me dijo: trata a los humanos como tus hermanos, porque a ellos también los he creado yo. Y algún día serán más poderosos que ustedes». Yo soy el documentalista. Y esto fue Trump el Conquistador, las fuerzas del cielo, Apocalipsis 2025. Si te gustan las historias de terror, te sugiero que adquieras mi nuevo libro. Estoy seguro de que no podrás dejar de leer todas y cada una de las historias que vienen ahí. Totalmente garantizado. Si te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos, únete como miembro del canal y recibe este y muchos otros beneficios.
Saludos especiales para los miembros del canal: Will Rose, Luciano Ezequiel, Ernesto Sams, Lucas Mulhall, Carlos Eduardo Medina, Nubia Cantú, Brian Barbe, Víctor Ramírez, Miguel, John Olivas, Chris Alexander, Julio Vidal Radiestesista, Juan Luis Pernias del Campillo, Leonori, Jonathan Micael, Adán, Diego, María Félix Martínez, Ignacio, Dinela Vallecillo, Selvin Pérez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Verónica Pereira, Evelyn Tisco, Brenda, Yolanda García, Lorenzo Guarchá, Eleonora Rosy Farías, Jonathan Pacheco, Matías Gabriel Riquel, Juan Ramón, Miriam Romero, Juan Jacobo, Regia, Lili Montes, Lawis Calpan, Erika Morales, Carlos Montes, Dani Gardea, Jimena, José Balsino, Pierre Iván Ramed y Yes. Gracias y hasta la próxima.